Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile, Estudio de Génesis, clase 18. Buenas noches, ¿cómo están todos? El día de hoy, una vez más, vamos a aprender la palabra de Dios. En esta noche vamos a abrir Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7 del versículo 1, leo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de los que se arrastran sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se
mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta el versículo 24 he leído. Nosotros estamos aprendiendo el libro de Génesis. El libro de Génesis estaba enseñando acerca de la creación de nuestro Dios y luego cómo fue cometido entre los hombres contra nuestro Dios. Es decir que Génesis capítulo 2, Dios estaba hablando a Adán para que no comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal, aunque Dios le dijo a él pudiera comer todos los frutos que está en el huerto de Edén libremente, pero él no comía hasta fruto de la vida, sino que él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal por medio de engaño de Satanás, porque Satanás era rebelde contra nuestro Dios. Cuando él fue creado como ángel, como jefe de los ángeles, él podía ver su hermosa que Dios había vistió de su vida. También él tenía gran cargo entre los ángeles. Pero un día en su corazón se levantó gran orgullo, altanería, para ser como igualar nuestro Dios. Ese es gran pecado, porque nosotros podemos considerar los pecados como homicidio, adulterio, robo, mentir y estafar, etc., ¿no? Pero para Dios lo más gran pecado es que siendo una criatura quiere ser como igualar nuestro Dios siendo creador. Es decir que el creador no podía aguantar ese orgullo que quiere ser como creador, siendo criatura. Totalmente diferente. El creador, la criatura son diferentes. Pero teniendo el corazón de ángel, quería ser como igualar nuestro Dios. Por eso Dios no pudo menos que rechazar a los ángeles que hicieron golpe de estado contra nuestro Dios, preparando la cárcel espiritual, se llama el infierno. Pero según la palabra de Dios, dice que Dios rechazó a los ángeles y Satanás a la tierra, como casi mismo tiempo que Dios había creado este planeta. En aquel entonces Satanás estaba hablando por medio de serpiente. ¿Para qué? Para que la esposa de Adán comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal, dándole a Eva como un deseo, una codicia. Si tú puedes comer este fruto de la ciencia del bien y del mal, será como abierto de sus ojos y también será como Dios. También podrás saber sobre el bien y mal. En aquel entonces nosotros podemos llamar la atención de su deseo de Satanás. Como dice, si puede comer este fruto, será como igualar Dios. Ese deseo estaba acumulado en el corazón de Satanás. Este deseo trasladó en el corazón de Eva. También
cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Eva, este deseo que estaba guardando en su corazón trasladó al corazón de Adán. No solamente Adán estaba aceptando este deseo de ser como igual a Dios, sino también todos los hombres del mundo que estaban en el cuerpo de Adán fueron contaminados por medio de ese deseo. Por eso Romanos capítulo 5, el versículo 12 estaba explicando claramente cómo dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Se refiere a este hombre, Adán. Por medio de Adán nosotros fuimos establecidos como pecadores. Por esa razón, aunque nosotros queremos hacer buenas cosas, pero en el corazón de nosotros, interior, siempre surge el deseo de mal. Además, Génesis capítulo 6 estaba saliendo que Dios, cuando vio la tierra fue corrompida por medio del pecado del ser humano, también todos los designios de pensamiento del ser humano que sale de sus corazones continuó solamente mal. Eso es la sentencia de Dios hacia nuestra vida. Es decir que nosotros podemos comparar ser humano como igual que una especie de árbol que da fruto solamente el pecado. ¿Quién podrá saber esta cosa? Hasta que sea derrumado, fracasado de su vida, no puede reconocer fácilmente. Porque desde niño sí puede vivir con moral, ética, mandamiento. En aquel entonces la gente se siente como bueno. Aunque tiene pecado poco en su corazón, pero comparando de otros malos, malhechores, se siente como bueno. Pero no alcanza la justicia de Dios. Es decir, que la obra del ser humano no puede solucionar de sus pecados. Por eso, por las vistas de nuestro Dios, se veía todos los hombres del mundo como muertos espiritualmente. Es decir, que no vale de nada la obra del ser humano. Para conocer eso, Dios podía dar mandamiento de Dios a través de Moisés. Casi durante 1500 años, desde época de Noé hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios estaba esperando a alguien que pudiera cumplir mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios son 10. Imagínense, solamente guardando mandamiento entre 10 mandamientos de Dios, entonces será salvo. Tendrá la vida eterna por su obra. Por eso nosotros podemos imaginar, solamente 10 no es como 1,000,000 ni 100 millones, sino que 10 mandamientos. ¿Por qué no puede guardar mandamiento? Mucha gente está confiando en su pensamiento. Pero Jesucristo estaba explicando detalladamente por medio de San Mateo capítulo 5, como decía: ustedes escucharon por antepasados, no matarás. Por eso ustedes, considerando que inocentes, que nunca había matado, ¿no? Pero yo les digo, cuando uno que tenga rabia, odio, insulta contra su hermano, contra su vecino, prójimo, en aquel entonces será culpable, será rechazado al infierno. Entonces, ¿por qué estaba saliendo diferentes reglas? Uno es la regla de Jesucristo, otro es la regla del ser humano. ¿Cómo está? ¿Lo mismo son? No son mismos, porque la regla del ser humano, ¿cómo está interpretando sobre el mandamiento no matarás? Creo que no mucha gente han matado a la gente, ¿no? ¿Por qué? Es terrible, ¿no?
Siendo ser humano, ¿cómo puede asesinar a la gente? Es difícil. Algunas personas hacen gran maldad. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo otra regla. Es totalmente diferente pensamiento de ser humano. Como dice, yo les digo que uno que tenga rabia, odio contra la gente, será culpable, será lanzado al infierno. Entonces, ¿qué tipo de regla quiere aceptar en su corazón? Uno es pensamiento de ser humano. Otro es la regla de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, la gente cuando quiere cumplir mandamiento de Dios tiene que presentar ante juicio de Jesucristo, comparando de la regla de nuestro Señor Jesucristo. Con esa regla, que tenga odio, rabia en su corazón, considerando como homicida. Por la vista de Dios, ser humano, todo está teniendo rabia, odio, enojo, insulta. Aunque no le mató, ¿por qué? Piensa, si mata, ya será capturado, será juiciado y será encarcelado, perderá su vida. Por eso, por tener miedo, no hace daño. Pero ¿cuántas veces estaba surgiendo odio, el deseo de matar? Significa que cada momento está surgiendo. Con misma regla, ¿no? Como dice, no adulterarás. Pero Jesucristo había dado otra regla, como dice, físicamente no ha cometido, pero en su corazón está teniendo el deseo de adulterar. Ya adulteró en su corazón. Significa que cuando se levanta el deseo de adulterar, fornicar, ya Jesucristo considera a tal persona como adúltero. También como dice, último mandamiento, como dice, no codiciarás. Escuchando esta palabra, ¿no? La gente quiere guardar el mandamiento. Si no quiero cometer nada, yo quiero guardar el 10º mandamiento, no codiciarás. Entonces yo no quiero tener codicia, pero surge en el corazón de nosotros. Al ver dinero, ya se levanta la codicia. Génesis capítulo 7 estaba explicando muy claro que nuestro Dios estaba hablando con Noé. Noé, vea, voy a raer con diluvio a todos los hombres del mundo. Usted tiene que llevar los animales entre los limpios 7 parejas. Entre las aves 7 parejas. Pero no son limpios, una pareja. Y luego tiene que preparar lugar donde se quedan ellos. También tiene que preparar alimento, porque llevará largo tiempo. Además, antes de empezar a llover, 7 días antes, ya abrió la puerta del arca de Gofer. Y luego, poco a poco estaban llegando los animales. ¿Cuántos son animales? ¿Uno de 50? No, cada especie de animales, reptiles, aves, ella no puede contar todo. Es decir que estaba surgiendo señal que estaba llegando un montón de aves, estaba llegando rumbo donde estaba quedando el arca de Noé. También poco a poco estaba caminando por fila entre los animales, llegando. En aquel entonces todos los hombres del mundo podían ver, todos los hombres del mundo podían distinguir. Hoy en día es poco diferente que antes. ¿Cómo surge? ¿Cómo está caminando por fila? Animales silvestres, ¿cómo estaba llegando? No está peleando, como si fuera que ganados, está caminando. Tigre.
entre la familia de Noé ya tenía que ordenar. Entonces, ¿cómo puede ordenar cada uno? Sí o sí tiene que entrar adentro de arca, uno tiene que quedarse, entrada de primer piso, otro, 2 personas, segundo piso, y 2 personas, tercer piso, y 2 personas frente. Ya. Entonces, todos los animales tenían que obedecer por la guía de Noé. Ya de primero, gordos, ya, entren, ya. Lo más bestias que peligrosos, ya, de primero, ya. Entren en aquel, entonces por la orden ya, todos los tigres, ya leones, estaba caminando, obedeciendo. Todas las aves ya estaba girando encima de la familia de Noé, ¿no? Volando. Ya, ahora puede entrar todo. Es decir que Dios estaba hablando. Número 1, yo he visto pecado de ser humano. Número 2, yo voy a juzgar. Número 3, juzgo. En ese siglo también, Dios quiere juzgar a los pecadores. Pero los pecadores tienen que arrepentirse de su camino, su pensamiento, porque si no puede ser justificado delante de Dios, si no puede ser renacido, de ninguna manera puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podía quedarse en el mundo solamente una familia? 7 personas. 8 personas. Con Noé, 8 personas. En aquel entonces ya, casi toda la gente habían raído por diluvio, fracasado, derrumbado. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, el tiempo postrero será como igual que la época de Noé, la época de Sodoma y Gomorra. Significa que cuando Dios había dicho, dice que yo voy a juzgar a los pecadores. Y luego va a juzgar. Significa que Dios no va a mentir. Veamos esta palabra, Génesis, capítulo 7, el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La verdad que Noé halló la gracia ante ojo de Dios, la gracia. ¿Quién puede ser justo? ¿Quién puede ser renacido? ¿Quién puede recibir la salvación? Por su obra, ninguna persona. Ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, que nadie puede ser salvo por su obra. Solamente uno que pueda hallar la gracia ante ojo de Dios. ¿Qué es la gracia? Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Después de morir, pasando 3 días, se resucitó para justificarnos, santificarnos y hacer perfección. Pero nosotros tenemos que creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice, por una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre había hecho perfección. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es resumen del pacto nuevo.
Por eso nosotros tenemos que ingresar en el arca de pacto de nuestro Dios, creyendo en la sangre de Jesucristo. Veamos esta palabra. El versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios es justo. Cuando había dicho que iba a juzgar, iba a raer, iba a matar, exactamente cumplió. También Dios había dicho, voy a salvar los que se quedan dentro del arca de Gofer, voy a darle la vida. Cumplió su promesa. En este momento, Dios, ¿a quién salva? A los que creen en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos, una sola vez para siempre. Por la fe será salvo. Gracias. El día de hoy hasta acá. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Y me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.